Bueno, hermanos, buenos días ahora sí a todos. No hemos podido compartir con todos, pero bueno, seguramente ya vendrá un tiempo en el que podamos estar más juntos y sentarnos a la mesa. Yo creo que en los campamentos lo más importante es que podamos estar juntos, que podamos compartir. ¿Y por qué no? Desahogarse, ¿cierto? Uno escucha las diferentes situaciones de tantos hermanos diciendo una cosa, la otra. Y el Señor como que le va dando a uno esas piecitas. Y vemos también tanto dolor en medio del cuerpo de Cristo, pero no solamente acá, sino también afuera. Nosotros somos bendecidos, porque por la gracia del Señor hoy estamos aquí, por pura misericordia. Hay otros que no, están afuera, perdidos. Nosotros somos privilegiados en medio de todo. Es más, es muy sencillo. Hace unos pocos días hubo una noticia muy tremenda a nivel mundial. ¿Recuerdan o les suena familiar el nombre de Notre Dame? ¿Sí? ¿Les suena familiar? Un edificio, una catedral con más de 800 años de antigüedad, producto de la idolatría del ser humano. Esta catedral tenía una cantidad de pinturas y además de eso, esculturas, y no de cualquier tipo de hombre. De alguna manera eran artistas en su gremio, ¿cierto? Y qué tremendo que mientras nosotros aquí celebramos lo que afuera celebran como la Semana Santa, la gente allá se preocupa por reconstruir un templo que ha sido destrozado por las llamas. Allí queda la idolatría del ser humano, plasmada en llamas de fuego. Su aguja se cayó. ¿Cómo vamos a reconstruir ese templo ahora? ¿Qué vamos a hacer? Como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Pero imagínense, un milagro, más de 800 millones de euros, hasta hace poco fueron recogidos. Y mientras tanto, la gente se muere de hambre. No hay quien les dé un plato de comida y queremos acabar con la pobreza. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Una generación idólatra que solo busca su beneficio propio. Quieren reconstruir un templo vacío en el que no habita Dios, en el cual seguramente se han escuchado unas cuantas palabras, pero jamás se ha hablado del Dios verdadero. Qué tremendo, ¿eh? Y eso, uno de los tantos acontecimientos que ha ocurrido cercano, estamos hablando de hace unos pocos días. Otro acontecimiento tremendo, un expresidente se suicida. Pocas horas antes dice él: yo creo que hay vida después de la muerte, creo que hay una eternidad. O sea, de alguna manera seguro el Señor había afectado su corazón, ¿cierto? Tal vez él tenía algún conocimiento del Señor, pero la gran pregunta es: ¿por qué tomó esta decisión tan trágica? ¿Qué pasó con él? Esto nos lleva a hacer muchas reflexiones en cuanto a la vida en el Señor. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 20, que ya lo dijimos: porque donde está tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo creo que el Señor lo que quiere es que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Es lo que desea el Señor, que volvamos nuestro corazón a Él. Y allí más adelante, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, precisamente el verso 20 también, dice el Señor: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Entonces, ¿qué es lo que le agrada al Señor?
la obediencia. Debería ser esto, ¿cierto? Yo creo que un corazón obediente es en el que Dios mismo se satisface porque encuentra su voluntad en Él, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos de acá tienen hijos? Levanten la mano, sin pena. Esto es una bendición del Señor tener hijos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Gracias, Señor. ¿Se da cuenta? Todos los regalos que el Señor nos da. Aparte de que nos da hijos, nos da cómo sostenerlos. Pero hay un gran problema, que por desgracia esta generación es una de las más perversas. Así que nosotros traemos hijos al mundo por la gracia de Dios, pero es como si los estuviéramos entregando a la boca del lobo. Vayan al colegio, vayan a la universidad, donde es una cueva de víboras y de escorpiones, donde no enseñan, sino que los pudren. No hay un dolor más terrible para un padre que tener un hijo desobediente. Los que somos padres podemos decirlo. Es un dolor que carcome el corazón. Es un dolor terrible. Y este dolor trasciende tanto que se convierte en una angustia, en una tristeza, en incapacidad, y se llega a sentir hasta frustración. Nos sentimos derrotados. Ya no gobernamos a nuestros hijos, ahora nuestros hijos nos gobiernan a nosotros. Queremos hacer lo que nos dé la gana. No me sujeto a tu autoridad. Es insuficiente para mi vida. Ya sé más que tú. Esa es la respuesta de muchos hijos en la actualidad. Esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué les parece a ustedes esta sociedad? Pero el Señor nos ha permitido estar en medio de este mundo para que seamos luminarias, para que rescatemos a nuestros hijos. Quizá muchos de los que estamos acá tendremos hijos que ni siquiera se han acercado al Señor, habiendo nacido en el Evangelio. Han retornado. Hubo una semilla, pero no dio fruto. Pero sobre todo esto, perdura el amor. No hay otra cosa que pueda hacernos rescatar a nuestros hijos perdidos más que el amor. El mismo amor del Padre es el que va a rescatar a tu hijo o a tu hija que está perdido en su propio orgullo o en su propia prudencia. De manera que nuestros hijos nos revelan el corazón paternal de Dios. Asimismo como nosotros nos sentimos dolidos, agobiados, frustrados, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros mismos somos desobedientes? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Cómo se siente Dios cuando yo le desobedezco? ¿Qué tipo de sentimiento despierta mi vida frente a la santidad de Dios? ¿Hasta dónde yo soy agradable con el Señor? Uno se pudiera hacer tantas preguntas con respecto a esto, pero en medio de todas estas cosas, el Señor siempre ha querido estar cerca nuestro. En el principio, Él mismo se paseaba por el huerto. Claro, esto según Génesis 4:8. Paseaba el Señor, quería estar cerca del hombre. Ese es el amor paternal de Dios, estar cerca de su Hijo. Eso es lo que Él quiere. Pero cuando el ser humano desobedece, cuando su propia imagen le insulta, ¿qué siente Dios? ¿Dios tiene sentimientos? ¿Qué creen ustedes?
El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios se lamenta, Dios se duele. Ese es nuestro Padre. Él siente cuando tú le has faltado. Pero Dios no es hombre para que se arrepienta. En Dios no puede haber arrepentimiento, solo hay santidad. Cuando llegamos acá, hubo una gran sorpresa. Nos encontramos con un hermano de hace más de 20 años. Estuvimos compartiendo, evocando aquellos recuerdos. Porque donde el Señor le permitió llegar a él, me permitió llegar a mí también, incluso a mi esposa. Y compartíamos, recordando a los distintos hermanos, cómo era el uno, cómo era el otro, sus personalidades. Yo creo que mi recorrido por esa denominación fue corto, no fue mayor. Cuando el hombre que presidía, el pastor, por desgracia cayó en adulterio. Entonces ustedes se imaginan este fenómeno para creyentes nuevos. ¿Hasta dónde puede afectar una decisión como esta a los creyentes que son nuevos? Y fue muy terrible. Ahora, quizá 20 o más años después, quizás más de 20 años, muchos no se han podido recuperar. Muchos de ellos no desean saber absolutamente nada de Dios. Decidieron olvidarse de aquel que hizo favor en su vida, de aquel que los colmó de gracia. Ya no quieren nada con el Señor. ¿Hasta dónde una decisión de una persona puede afectar la primera, la segunda y la tercera generación? Una sola decisión. Y como decían los hermanos, nosotros debemos procurar contar con la voluntad del Señor hasta para lo más mínimo. Pero a veces se nos olvida. ¿Recuerdan a Adán? Adán tomó una decisión, pero él nunca tuvo conciencia de las implicaciones. La decisión de Adán fue la más terrible que un ser humano haya tomado. Fue una decisión completamente devastadora. Así quedaron hermanos con esta decisión que tomó este hombre, devastados. Y el Señor permita que no se vayan a la tumba así como están ahora. Que su misericordia trascienda. Su decisión arrojó un resultado. ¿Cuál fue? Entró el pecado. Una decisión hizo que entrara el pecado. Fue tan terrible esta decisión que su propio hijo mató a su hermano. De esta envergadura fue la decisión. Su propio hijo mató a su hermano. El primer asesinato de la historia. ¿Cómo les parece? En Génesis 4:10, el Señor dijo: ¿qué has hecho? Fue la primera pregunta del Señor. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay una particularidad allí, y es que la palabra sangre se puede interpretar en su idioma original como sangres. O sea, no es una sangre, sino que son sangres. Así que de esta manera el Señor podría preguntar: las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Caín no mató a un solo hombre, mató generaciones enteras. Una decisión acabó con generaciones enteras. Es terrible. Fue algo devastador. Uno no se imagina hasta dónde las decisiones que tomamos pueden afectar generaciones enteras, perdidas. Ellos
son los que claman al Señor desde la tierra, por justicia. Según 1 Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado. Ahora la muerte tiene un aguijón. ¿Cómo les parece? La muerte chuza hasta matar. Por eso es muerte. Satanás es un golpe certero al espíritu del ser humano. Fue un golpe del cual muchos nunca se recuperaron. El significado final de la muerte no es que el espíritu se separe del cuerpo, sino que el espíritu se separe de Dios. Ese es el significado final de la muerte. El espíritu se separa de Dios. Entró la muerte, hubo una separación. ¿Quién lo podría unir ahora? Qué terrible tragedia. Ahora el hombre debe vivir separado de Dios. Por más que quisiera, él en sus propias fuerzas no podría llegar y justificarse delante del Señor. No puede hacerlo. Él por sí mismo está apartado de manera natural. Cuando el ser humano cede a sus propias pasiones, se separa de Dios para refugiarse en su propio pecado. A donde se escondió Adán, en su propio pecado. Se cobijó con él mismo. Hizo justicia propia de su acto. Cuando uno mira ese contexto de que la muerte tiene un aguijón y piensa uno en los hermanos, cuando Alejo mencionaba ahorita al final, esos hermanos separados, sí, nosotros los juzgamos y muchas veces, quizá el primero ha sido uno mismo, pero no nos imaginamos qué dolor pueden estar sintiendo ellos. Es un aguijón que traspasa su corazón. Es un aguijón que no les permite tener tranquilidad en su vida. Conocen la palabra, conocen de Dios. El Señor les ha dado disfrutar de sí mismo, de su persona, pero ahora están separados. No hay peor desgracia que un hijo de Dios separado de su Padre. Es terrible, es un dolor que muchos no se imaginan, por una sencilla razón, porque no conocen verdaderamente al Señor. De manera que la separación del Señor es dolorosa. Juzgamos a Adán desde nuestra propia perspectiva, pero no nos hemos hecho la pregunta: ¿qué sentía Adán cuando se había separado de Dios? ¿Qué pensó al día siguiente de haber probado lo prohibido? Él satisfizo sus deseos. Nadie lo obligó. Su esposa le ofreció y él tomó. Pero nadie se pregunta hasta dónde fue que ese aguijón penetró en la vida de Adán para hacerlo sufrir los dolores de la separación de Dios. Qué consecuencia tan terrible. Es algo que uno no se imagina. Un autor de un libro, cualquiera, lo único que desea es que se interprete su lectura bajo lo que él escribió, es decir, de manera correcta. Uno pudiera interpretar las cartas de Pablo, ¿cierto? De muchas formas. Pero ¿será que Pablo está conforme con la interpretación que se le está dando? No hay un insulto mayor para un escritor que se interprete su escrito de una manera errada. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no quise decir eso. Qué responsabilidad tan grande, ¿cierto? Encontrar el significado que su autor le ha dado al libro.
es todo un arte, pero más que un arte, se convierte en un don que el Señor da. De manera que para poder interpretar a Adán, tendríamos que interpretar muchas partes de la Escritura. ¿Cuánto dolor habrá pasado a Adán? Y acto seguido, con todo esto, el miedo se apoderó de ellos. ¿Qué síntoma? El abatimiento los anonadó y una abrumadora conciencia de lo físico los llenó de total vergüenza. Hasta aquí llega la libertad del ser humano. Se le acabó. Entró el miedo. Allí hace su aparición magistral. Ese miedo que aún lo conservan muchos hasta el día de hoy. Es un miedo que los persigue continuamente y no lo han podido abandonar. Sin embargo, el Señor, en su magnificencia, pudiéramos decir que se quita todo su atuendo y ahora va en busca del hombre. ¿Qué dice el Señor? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Se acerca Dios al hombre, le abraza, lo recibe en su regazo y le dice al oído, sin juzgarlo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me olvidaré de todo lo que tú has hecho. Me olvidaré de la humillación que me has causado. Estoy dispuesto a borrar tus rebeliones. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Porque desde el Antiguo Testamento aparece el Evangelio. De manera que el deseo de Dios siempre ha sido restaurar. Dios es especialista en esto. Lo que nosotros no podemos, Dios todo lo puede. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Cuando Juan comenzó su ministerio, su llamado, ¿cuál fue? Arrepentíos. Ese fue el llamado de Juan. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su llamado fue exactamente el mismo. Arrepentíos. Ese es el llamado. De manera que el arrepentimiento ahora se debe convertir no solamente en una palabra, sino en un estilo de vida. A veces no entendemos esto. Nosotros necesitamos hacer del arrepentimiento no algo textual, no algo escrito, sino algo grabado en nuestros corazones. Algo que nos traspase. Eso es lo que nosotros necesitamos, hacer del arrepentimiento nuestro diario vivir, permanentemente estar arrepentidos, continuamente ir a la presencia del Señor. Ese es el arrepentimiento. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso dice el Señor. Y esto nos recuerda tantas cosas. Nosotros quisiéramos ver la manifestación del Señor en toda su magnificencia. En las reuniones quisiéramos ver el poder del Espíritu Santo obrar en las vidas.
quisiéramos ver vidas transformadas, quisiéramos ver una vida renovada, no asientos llenos, vidas cambiadas. Pero a veces pareciera estar tan lejos la iglesia real, la iglesia que el Señor describe en su palabra. Pareciera que nunca va a ser una realidad, que nunca lo vamos a ver. Los hijos contra sus padres, los padres contra sus hijos, maridos infieles, mujeres intolerantes. ¿Dónde está la unidad familiar? Y el Señor desde el principio dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro, y también allí el Señor incluye las familias, porque para el Señor es importante la familia. Un avivamiento y la llenura del Espíritu comienza por nuestra casa. Yo no puedo pedir un avivamiento en la iglesia cuando en mi casa no vivimos la llenura del Espíritu. Es imposible hacerlo. Nadie en la congregación será lleno del Espíritu si mi casa es contraria a lo que dice la palabra. Padres irresponsables que no han guiado a sus mujeres, mujeres que no se sujetan porque creen que ellas tienen la razón. Tantos fenómenos que la sociedad ha minado el corazón de los hombres, y a esto se le suma el feminismo, que solamente de manera muy marcada, en pocas palabras, les pide a las mujeres que ni siquiera tengan hijos, cuando esto es un don de Dios. Qué terrible, ¿cierto? Yo creo que si nosotros preguntáramos acá, en este campamento, ¿qué se habló el año pasado? ¿Cuántos podrían responder? ¿Se han hecho esa pregunta, hermanos? Qué bueno. ¿Y los otros? Los otros no recuerdan. Qué bueno. Tenemos buena memoria. No vinimos. Entonces, hermanos, el tema de la palabra, ¿cuál es? Que quede grabada en nuestros corazones. Si nosotros estamos en un campamento, en una congregación o en cualquier lugar donde se comparta la palabra y la olvidamos, simplemente fuimos a perder el tiempo. Nada quedó sembrado. Entró por una oreja y salió por la otra, dicen. De alguna manera, el Señor lo que necesita de nosotros es que estemos completamente arrepentidos para que Él pueda llenarnos de su Espíritu. Si nosotros no hacemos del arrepentimiento un estilo de vida, el Señor no puede llenarnos de su Espíritu. Jamás lo podrá hacer. Por eso dice: si se humillare mi pueblo. Es una humillación continua. Sanaré vuestra tierra. Nunca veremos los frutos del Señor. Nuestra tierra nunca será sanada. Nuestro corazón jamás podrá ser sanado si no llevamos del arrepentimiento un estilo de vida, incluso para nuestras propias familias. Allí es donde empieza la obra, en la familia. Vamos a Lucas, hermanos. Lucas 15. Por favor. Bueno, aquí parece que se perdió. Vamos a tratar de encontrarlo. Lucas 15. Hay un texto muy particular que se utiliza mucho en distintos lugares. Y aquí lo vemos, que la Sociedad Bíblica le puso como título la parábola del hijo pródigo, ¿cierto?
Yo creo que a todos nos es familiar esta parábola tan preciosa que nos muestra muchas cosas acerca del Padre. Pero resulta que si la analizamos un poco más de fondo, nos damos cuenta que no es solamente un hijo perdido, sino que son dos. Uno solamente ve a uno. ¿A cuál? Al que está lejos. ¿Y el que está cerca, dónde está? Pues el que está cerca puede estar más lejos. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque siempre existe la autojustificación, siempre mi justicia propia delante de lo que el Señor puede hacer. Dice en el versículo 29, luego de todo lo que sucedió, el hijo mayor le está respondiendo al padre: he aquí tantos años te sirvo, nunca habiéndote desobedecido. El hijo perfecto, nunca habiéndote desobedecido, jamás. Qué tremendo, ¿cierto? Perfecto. ¿Dónde es mejor? ¿En qué parte? ¿Creyéndonos justos por nuestros propios méritos? Nunca te he desobedecido, sin siquiera estar disfrutando de los beneficios que el Padre nos puede dar de su casa. Este hijo se estaba preocupando más por su hermano perdido que por todo lo que el Padre le podía ofrecer. Es tuyo. Todo. Tienes derecho a todo. Pero él estaba preocupado más por su hermano que por él mismo y su relación con su padre. Finalmente, ¿quién es el que viene a disfrutar todo? El que está lejos. Es el que viene a disfrutar todo. Así de sencillo. ¿Y de quién es la riqueza? ¿De quién creen ustedes que es la riqueza? Del que está en la casa, porque el otro había desperdiciado todos sus bienes. Así que lo que se le puso al hijo pródigo o al hijo perdido era del hijo mayor. En medio de su miserableza tuvo que compartir su riqueza con el más miserable, con el perdido, sin querer hacerlo. Así que es una referencia muy triste acerca de cómo o cuán ciegos podemos ser nosotros con respecto a las riquezas del Señor y hasta dónde nosotros podemos compartirlas. Quisiera rogarle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos ser llenos de su Espíritu continuamente y que haya en nosotros un arrepentimiento genuino, reposando solo en el Señor, porque solo Él lo puede hacer. Vamos a leer un último verso que está en Isaías 26. Versículo 3. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz
a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es la única manera de que nosotros podamos estar en paz con el Señor, que Él esté continuamente en nuestros pensamientos. Por eso el Señor lo dijo: no podemos amar a nadie más que a Él. Nadie puede ver un fruto en su vida si aún no ama de esta manera al Señor. Necesitamos aprender a amarle. Necesitamos que Él nos dé a conocer ese amor de Padre. Necesitamos que el Señor nos guíe en esto. Es lo que necesitamos, porque el amor es sobre todas las cosas. Puedo tener fe, puedo hacer milagros, podemos hacer muchas cosas, sacrificar nuestro cuerpo, quemarlo, pero si no tengo amor, nada soy. Dice el versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza. En Él encontramos todo. Hermanos, esta era la carga del Señor. Yo creo que el Señor nos ha hablado a todos en este campamento, y de alguna manera muchos como yo anhelamos ver grandes cosas en la casa de Dios. Queremos ver milagros, queremos ver vidas transformadas. Pero por encima de todo esto, el Señor se agrada en un hijo obediente. En esto es en lo que se agrada el Señor, que le obedezcamos. Él se agrada en que nosotros le amemos. Él no nos obliga. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Señor, estamos delante de ti, Señor. Y deseamos, Señor, que tú nos ayudes, porque queremos conocer tu amor fraternal, Señor. Queremos acercarnos tanto a ti, Señor, para que te obedezcamos, Señor, con amor. Queremos ser puros, Señor. Queremos que tú hagas, Señor, del arrepentimiento un estilo de vida para nosotros, Señor. Señor, reconocemos que pecamos continuamente. Reconocemos, Señor, que nuestro comportamiento te ha dolido, Señor, que hemos fallado, que tú, Señor, necesitas rescatarnos de tantas cosas, Señor. Somos tan duros de corazón, Señor. Somos tan pocos delante de ti, Señor. Hablamos mucho y actuamos poco. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu arrepentimiento inunde tu casa. Que tu fuego consuma, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros que no te sirve, Señor. Que tu Espíritu Santo se mueva, Señor. Señor, sin tu Espíritu no somos nada, Señor. Oh, Señor, podemos hablar tanto, Señor, pero solo tu Espíritu, Señor, es el que nos llena, es el que nos consuela, Señor. Te rogamos, Señor, que llenes tu casa. Queremos verte, Señor, y vivirte. Queremos hacer de esta casa tu casa. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo rogamos. Que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Esto te pedimos porque sabemos que tú nos oyes. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.